Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Nadia Schiavinato y en esta oportunidad voy a compartirles un breve análisis del artículo de Teresa Lillis que se llama New Voices in Academia, The Regulative Nature of Academic Writing Conventions. Perdón mi pronunciación del inglés, la traducción sería algo así como voces nuevas en la academia, la naturaleza regulativa o regulatoria, ¿sí?, de las convenciones escritas en la academia, ¿sí? Lo primero que me llamó la atención de este texto, que pertenece al eje de lo que es la literacidad disciplinar, tiene que ver con que comienza con una pregunta. Entonces, ese título, en una forma interrogativa, me llamó la atención. Conozco el trabajo de Teresa Lillis, me interesa mucho su mirada sobre la identidad y la construcción de sentido a partir de la escritura en los contextos universitarios, y me gustó mucho este título, donde se pregunta, ¿sí?, sobre estas nuevas voces en la academia, y ahí lo puse en la ilustración porque ella va a trabajar sobre el caso de mujeres negras bilingües maduras que hacen estudios universitarios. Teresa Lillis es muy conocida, es una investigadora, es profesora emérita en lengua inglesa y lingüística aplicada en The Open University en el Reino Unido. Sus áreas de estudio son la escritura académica en el nivel superior, la escritura para la publicación en un contexto global y la escritura profesional en el trabajo social. En lo que es el área de los estudios de la nueva literacidad académica, sus trabajos junto a Scott son muy conocidos también por trabajar la cuestión de cómo se disputan el poder, cómo se disputa la cuestión ideológica presente en las convenciones escritas dentro de las universidades. Sobre todo lo que ella va a analizar en este artículo particular es cómo estas nuevas voces de mujeres negras, maduras, bilingües, dialogan con las convenciones de la academia que suelen regular determinadas prácticas de lectura y escritura que permiten o no decir ciertas cosas, las maneras en las cuales esas cosas se dicen, qué se puede decir, quién puede decirlo, cómo la práctica letrada es un espacio de lucha por la producción y por el sentido, ¿no? Es un espacio de lucha por la producción de sentido legítimo dentro de la academia. Así que vamos al texto. Bueno, este texto es de 1997, ¿sí? Fue publicado, es un artículo publicado en la revista Language and Education, y el artículo, como les decía, presenta resultados de una investigación que Lillis lleva a cabo con mujeres negras bilingües en una universidad en el Reino Unido, donde ella da un curso de escritura, o de estudios del lenguaje, creo que era en el primer año de una carrera universitaria, y estas mujeres están haciendo su curso. Ella mantiene entrevistas con estas mujeres a lo largo de un año, con una frecuencia variable. Con algunas llega a tener 12 horas de grabación, con otras llega a tener 4, y ella dice que la idea es que fluya la conversación sin que su voz no sea la dominante dentro de la charla. En este artículo ella indaga las prácticas que rodean las convenciones dominantes dentro de la academia, y cómo estas prácticas excluyen a las minorías de participar plenamente en los espacios de educación superior. Y a la vez revisa las formas en las que estas mismas mujeres, ellas mismas, cómo se autocensuran y cómo sus voces son reguladas dentro de la academia. Es decir, cómo estas convenciones dentro de la academia son incorporadas por estas mujeres para autorregular qué es lo que pueden o no pueden decir en un espacio universitario. El objetivo del artículo es la experiencia específica, analizar la experiencia específica de escritura de un grupo de mujeres maduras, negras y bilingües, que son estudiantes universitarias durante un curso de un año de nivel universitario, que es el curso que dicta Lillis, ¿no? El objetivo del trabajo es recuperar su propia experiencia, por eso Lillis es como muy cuidadosa en su metodología. Ella va a tener un enfoque etnográfico y va a tratar de, digamos, lo que en términos de Basilachis de Gialdina sería epistemología del sujeto conocido, ¿no? Correrse de ese lugar de sujeto que conoce para darle la voz a este sujeto que está siendo conocido, para no modelar, ni restringir, ni desviar las conversaciones, sino escuchar lo que estas mujeres tienen para decir. Parte de dos supuestos la investigación de Lillis, ¿sí? El primer supuesto es que la llegada de estudiantes de origen obrero o inmigrante, o sea, de estudiantes que son primera generación de universitarios a nivel superior, trae consigo una serie de experiencias de vida
que posibilitan la construcción de nuevos acuerdos para la creación y comunicación del conocimiento. Ella dice que en este ingreso de estas nuevas generaciones, que pueden ser inmigrantes, pueden ser hijos de obreros, pueden ser minorías excluidas que no llegaban a la universidad, hay un cambio en el contexto universitario. Y en segundo lugar, otro de los supuestos radica en que la educación debe ser dialógica por naturaleza y debe constituir un espacio para examinar críticamente las bases de los diferentes campos de conocimiento desde nuevas ideas y enfoques. Esta idea de que la educación universitaria tiene que ser dialógica por su propia naturaleza choca un poco con la idea tradicional de lo que es la transmisión universitaria, es decir, con esta idea de la universidad como un ente con una autoridad específica que va a, digamos, bajar, entre comillas, o va a transmitir una serie de conocimientos a un sujeto pasivo, ¿no? Sino que la propuesta de Lilly, su propuesta teórica, parte de pensar la universidad y sobre todo la construcción del conocimiento como un espacio de diálogo donde todos pueden y deben participar. Y que también el ingreso de estas nuevas voces a la academia va a cuestionar las bases epistemológicas de la ciencia. O sea, esta ciencia de hombres blancos, de hombres maduros, de hombres de clase media, de hombres ilustrados, bueno, la llegada de estas minorías va como a sacudir ese status quo de lo que es la academia. Como les decía, la investigación transcurrió durante un año. Lilis mantuvo encuentros regulares con 6 mujeres negras bilingües que cursaban la asignatura que era Estudios del Lenguaje, de la cual ella es profesora, y todas las entrevistas fueron grabadas y luego analizadas. La intención de Lilis fue trabajar, hay una idea muy potente, que es trabajar la conciencia crítica del lenguaje, es decir, hacer o trabajar con estas mujeres para que ellas puedan razonar o reflexionar sobre su propio uso del lenguaje, esta conciencia crítica del lenguaje, para explorar cómo operan restrictivamente las convenciones no explicitadas dentro de la academia, o sea, cómo ellas en su propio discurso están dando cuenta de una serie de restricciones que han incorporado de manera implícita por las convenciones compartidas y no explicitadas dentro de lo que es el ámbito universitario. Todas las mujeres tienen empleos rentados y 2 de ellos también tienen compromisos familiares como hijos, hermanos o padres. Bien, hay 2 conceptos clave en la investigación de Lilis. Uno muy fuerte es el concepto de voces. Lilis usa este término, el término de las voces o la voz, para conceptualizar esto que esas minorías excluidas, esta mirada que van a traer al campo universitario, es decir, estas trayectorias diversas que las estudiantes traen consigo, una voz como mamá, una voz como mujer, una voz como trabajadora, como inmigrante, como bilingüe, incluso una voz como mujeres religiosas en algunos casos, está muy ligada a la idea de la experiencia. O sea, cómo se construye esta voz como una minoría con estas características y con esta trayectoria previa al incorporarse a la universidad y cómo dialoga con las voces validadas dentro de la academia, con las voces que son las que detentan las convenciones regulatorias de la academia. Y otro concepto súper importante es el concepto de discurso. Se aleja de la idea de el lenguaje como vehículo del pensamiento y mira el discurso, lo considera desde una perspectiva sociocultural y situada. El discurso para Lilis va a ser pensado como una serie de significados que se construyen socialmente. Por eso es tan importante pensar lo contextual y la trayectoria de estas estudiantes. Antes de pasar al análisis, tengo 2 citas que quiero leerles, que las traduje, quizás tienen alguna imprecisión, pero me parece que a grandes rasgos se comprende. En principio Lilis dice, mi interés en el proyecto mayor, esta investigación se enmarca en un proyecto más grande, era explorar cómo los estudiantes intentan llenar sus escrituras de sentido y examinar cómo la participación en discusiones sobre sus redacciones les daba a los estudiantes un control activo sobre su producción de sentido y por lo tanto las voces que ellos desean que sean escuchadas. Mi objetivo en este artículo es mostrar cómo las convenciones dominantes dentro de la academia subyacen a la producción escrita de los estudiantes, restringiendo sus intentos de generar sentido. Es decir, hay una restricción, hay una autorregulación. Y otro párrafo que me parece interesante está en la página 185 del texto, y dice que más allá de tener que
de tener que lidiar con dificultades materiales en cuanto a su participación en lo que es la educación superior, aquellos que acceden a las instituciones de educación superior tienen que confrontar con las prácticas institucionales dominantes alrededor de la construcción de sentido. Es decir, estos estudiantes, para hacer sentido en sus textos, tienen no solamente que lidiar con un montón de dificultades o desafíos a nivel material, sino que también tienen que confrontar estas convenciones dominantes en cuanto a las instituciones, que son las que se incorporan en la producción de sentido en su práctica letrada. El análisis está dividido en dos grandes partes. La primera se llama Las convenciones escondidas excluyen, y ella presenta el material, lo presenta en una serie de cuadros, que los puse porque me parecieron muy gráficos y muy interesantes al momento de explicar cuáles son estas convenciones escondidas que están excluyendo. Y acá tenemos una primera tabla, donde acá están las 6 mujeres, es el análisis que ella hace, y lo que dice es que si no se les explicitan las reglas del discurso académico, ellas no pueden comprenderlas, están como adivinando. Y estas son las preguntas que se hacen más usualmente. ¿Cómo debería ser una introducción? ¿Cómo citar una autoridad? ¿Qué es el plagio? Esta es la continuación de la tabla 1. Dice, bueno, ¿cómo referenciar? ¿Por qué las referencias son importantes? ¿Cómo linkear, cómo unir mi experiencia personal con las fuentes publicadas? Cómo usar un tesauro, qué cosas no, qué palabras no deben usarse. Y esto está en la página 187, dice que las estudiantes no están familiarizadas con lo que se consideran los estándares académicos en la escritura y en las convenciones académicas, entonces necesitan que sean explícitos, pero ser explícito no es darles un diccionario o darles una guía, sino explicarles por qué la introducción es de esta manera y no de otra, por qué se utilizan estas palabras y no otras. Entonces, estas convenciones que no son explícitas son las que las terminan excluyendo de la academia. Sé que hacer explícito no significa darles una guía, sino dialogar o problematizar y tener un diálogo sobre por qué, qué sentido tienen estas convenciones que utilizamos en la academia. Y luego hay una segunda parte que se llama Las convenciones académicas regulan, Academic Conventions Regulate, donde hay 3, es muy interesante esta parte, porque tiene 3 cuadros. El primero es, las convenciones académicas que no son explícitas, o sea, que están circulando en el espacio de lo académico, pero que no se hacen explícitas, regulan. Son 3, regulan. ¿Qué es lo que se puede decir? ¿Cómo se lo puede decir? ¿Y cómo se puede ser? ¿Qué es lo que se puede o no se puede ser en la academia? Y acá tenemos, por ejemplo, en la tabla 2, que es qué es lo que no debes decir. Un estudiante dice, bueno, el profesor me dijo que no use tal palabra porque puede ofender, pero no sé por qué puede ofender, pero me lo dijo, entonces yo no lo cuestiono. Acá hay una estudiante que dice, bueno, me dijo que no iba a quedar lindo, o sea, tal palabra no la puedo usar. Hay una regulación de la propia escritura. En el cuadro 3 tenemos qué es lo que, o cómo no estás permitido de decir las cosas, o sea, qué cosas no se pueden decir y de qué manera no se pueden decir, ¿sí? Entonces ellas dicen, bueno, yo lo diría de esta manera, pero me dijeron que tengo que ponerlo de esta otra manera. No suena como mi trabajo, dice, ¿no? Pero tengo que adaptarme a estas convenciones. Dicen, por ejemplo, que bueno, que me interesa tener una buena nota para poder aprobar el curso, entonces, bueno, me dicen que lo haga de esta manera, yo lo hago de esta manera, y hay una regulación y una dominación implícita de la propia voz de los estudiantes, ¿no? Dice, por ejemplo, a mí no me gusta usar esta palabra por cómo suena, porque no suena como yo, pero bueno, me dicen que no lo puedo decir así, que lo tengo que decir de esta forma. Y por último, la tabla 4 dice lo que no sos permitido de ser. Eso me pareció súper interesante, porque dice que las estudiantes dicen cuando vos escribís tendrías que sentirte vos mismo,
pero hay como una idea de que tenés que posar y hacer de cuenta de que sos un académico, y yo no soy un académico. Acá yo lo marqué porque me pareció interesante, dice que luego de discutir un borrador, la estudiante dice, trato de imaginar cómo una persona inglesa, ¿sí?, escribiría, y trato de programarme a mí misma para pensar que soy una persona inglesa escribiendo, ¿no? Entonces, esto de qué es lo que soy permitido ser y qué es lo que no soy permitido ser a través de mi escritura en la academia. Y bueno, el trabajo cierra con algunas conclusiones interesantes. Dice que los estudiantes, específicamente aquellos que provienen de grupos sociales tradicionalmente excluidos de la educación superior, usualmente son restringidos de participar del proyecto educativo universitario al no ser socializados activamente en las convenciones dominantes que estructuran la escritura académica. Es decir, ellas tienen que adaptarse o son excluidas, tienen que escribir como un hombre británico blanco de clase media o son excluidas, había una estudiante que dice, yo quiero usar mis palabras que son más como comunes, pero no me dejan porque no suenan académicas, ¿no? Entonces, eso es lo que pone en tensión Lilith. ¿Cuál es el status quo universitario que la participación de estas minorías empieza a sacudir, y cómo es interesante respetar esas nuevas voces dentro de la academia? Y como a mí me gusta mucho linkear los textos con otras cosas, me acordé de esta serie, que es una serie que está en Netflix, es The Chair, acá se tradujo creo que como la directora, y cuenta la historia de Sandra Oh, que es la protagonista, que es una mujer asiática, que es la primera que es elegida como directora del Departamento de Literatura de la Universidad de Pembroke. Y hay un montón de varones blancos, digamos, el estereotipo del académico, ¿no?, de clase media, blancos, intelectuales y demás, y después hay algunas mujeres, y la profesora estrella es una mujer negra. Entonces es interesante la serie porque radica en torno a, bueno, te pusieron ahí porque sos asiática, entonces ahora hay que mostrar diversidad, entonces queda bien, pero no es cuestionada todo el tiempo por los varones porque le cuestionan su capacidad de dirigir. A la vez su profesora, la profesora más popular, es esta mujer negra que tiene una manera totalmente diferente de enseñar y es resistida por los varones. Es una comedia, pero es interesante para pensar estas regulaciones escritas en la academia, y qué cosas se pueden decir, qué cosas no, y de qué manera, y cómo tenemos que ser para participar. Y bueno, dos novelas que me gustaron mucho, que también las comparto. Una es de Carla Maliandi, que se llama La Estirpe, es una novela muy reciente, es del año pasado, cuenta la historia de una profesora e investigadora que entendemos que es lingüista, no, nunca lo dicen explícitamente, pero parecía ser que es lingüista, porque ella está escribiendo un trabajo que va a ser un libro, donde ella investiga la lengua toba, a través de un antepasado que ella tiene que era un gran héroe de la guerra del Paraguay, y ella encuentra la historia de María la China, que era una mujer toba que había sido secuestrada y llevada para hacer servicio doméstico. Ella se golpea fuerte en la cabeza y empieza a hablar en lengua toba. Entonces, todo el mundo le dice, bueno, no puedes hablar así, vos sos una profesora universitaria, te acordás tu investigación, y empieza a poner su lengua, empieza a poner en práctica, o empieza a desafiar esta cosa de la lengua toba o la lengua originaria como una lengua menor, dominada, como una lengua que es objeto y no actor, ¿no?, con poder, con agencia propia. Muy interesante la novela, muy cortita y muy, muy linda. Y una novela francesa que se llama Sumisión, que es de, bueno, ahí ya no me sale, Michel Houellebecq, no sé cómo se pronuncia bien, pero que también la historia es muy interesante, transcurre en la Sorbona, en la Universidad de la Sorbona, en un futuro que es en 2020, no, 2022, pero la novela es de 2017, me parece, que cuenta la historia de un profesor de la Sorbona, creo que también es de literatura, que es el típico profesor intelectual, blanco, de clase media, etcétera, en este futuro distópico. Por eso la tapa del libro tiene la media luna y la estrella. Un partido radical islámico gana las elecciones y Francia se convierte en un país musulmán. Todas las universidades se convierten al Islam, y aquellos profesores que quieran permanecer dentro de la universidad deben convertirse al Islam. Y está la cuestión del poder hacia dentro de la academia, y él, para convertirse al Islam, solo tiene que pronunciar una fórmula que es: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Mediante la palabra, él se inviste de sentido,
y pasa a pertenecer plenamente a esa nueva academia con esas nuevas convenciones y reglas, ¿no? También me parece interesante para pensar la palabra como espacio de lucha por el sentido. Bueno, eso es todo, muchísimas gracias, y disculpen si no fue muy ordenada la exposición, pero no quería demorarme mucho y sí trabajar como los puntos que me parecieron fundamentales.